Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta mesa de debate sobre un tema interesante. Hoy nos ha salido una competencia imprevista en Euskadi, que es que hoy hace buen tiempo. Y entonces... Eso no es competencia, eso es recibirnos bien. No, es que aquí ya creíamos que esto no existía, entonces yo supongo que alguno habrá decidido que tenía que ser más interesante que le diera un poquito el sol, porque estábamos ya un poquito deseosos. Todos los años, por septiembre, llega la vuelta al colegio, las depresiones postvacacionales y las campañas de vacunación antigripal estacional. Todos los septiembre. Y todos los años, como las setas cuando llueve, por un lado aparecen opiniones críticas con las campañas de vacunación y por otro lado los mensajes clásicos de la administración, en el que básicamente nos lanzan tres mensajes. Un mensaje a la población general para que se vacunen, las personas mayores de 65 años y los denominados grupos de riesgo. Un mensaje a los profesionales sanitarios para que seamos los transmisores de ese mensaje hacia los pacientes, solicitándonos a los profesionales que tomemos un papel activo en esta transmisión del mensaje. Y por último, nos lanzan un mensaje que en ocasiones es un mensaje pseudoamenaza a los profesionales sanitarios para que también nos vacunemos y nos consideremos un grupo de riesgo. Y año tras año aparecen voces que insisten en que es necesario que ante lo que uno ve, lo que uno oye, se propicie un debate sobre este tema. Y se propicia o se solicitaba, hemos participado mucho solicitando este debate con dos condiciones. Un debate entre profesionales y un debate en un espacio profesional, de una forma seria, rigurosa, con datos, con referencias de peso, que pues, se puedan esgrimir argumentos en pro, en contra, de aspectos que sean susceptibles de debate. Por supuesto, en esta mesa hemos invitado a la Administración, porque nos parecía que su voz debería estar representada. La Administración, después de muchas dudas y dilaciones en su respuesta, nos ha mandado un extenso y explícito mensaje que dice así: agradecemos sinceramente vuestra invitación y esperamos que sigáis contando con nosotros, pero en esas fechas nos es imposible enviar a nadie del departamento. Después de este extenso y explícito mensaje, teníamos dos opciones, desconvocar la mesa o continuar. Y evidentemente pues hemos decidido que nadie nos debía condicionar el debate. Entonces, a pesar de su ausencia, hemos decidido que no nos quedamos sin debate. Y además tendremos un magnífico debate. Contaremos con una mesa, como habíamos querido, una mesa entre profesionales y en un espacio profesional, como es el Colegio de Médicos de Vizcaya. Vamos, como creo debe ser, porque estas cosas donde no se debe debatir es en la prensa, en los periódicos, sino que se debe debatir en un espacio profesional. Creo que es un tema que no necesita que tenga más alicientes, pero por si faltaba algún aliciente más, hace justo 3 semanitas el British Medical Journal ha publicado un artículo el 16 de mayo del 2013 con un título sugestivo, que era gripe, hacer marketing de la vacuna en vez de hacer marketing de la enfermedad, con lo cual digamos que es un tema que está muy de actualidad. Y para ello hemos invitado a dos ponentes de altísimo nivel y de altísimo prestigio. Por un lado nos acompañan José Luis Cañada, que todos conocéis, es un médico de atención primaria que trabaja en el Centro de Salud de Algorta, coordinador del grupo de enfermedades infecciosas de Semergen, y por otro lado Juan Gervas, médico general, uno de los más destacados miembros del grupo CESCA de Madrid, profesor visitante de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. El formato de la mesa no es que vaya a ser nada original, pero lo hemos querido hacer de la siguiente manera. Hemos elegido 3 aspectos, podemos haber elegido 4 o 50, pero 3 aspectos en los que les vamos a dar un tiempo a cada ponente para que dé su opinión al respecto, el que ellos consideren. Yo intentaré que ese tiempo oscile entre 5 o 10 minutos, que no sea más. Y cuando ya hayamos abordado los 3 aspectos que hemos elegido,
abrimos un turno de preguntas, de comentarios, de sugerencias, de lo que queráis, hasta que nos echen o mañana tengamos que ir a trabajar si la cosa se prolonga. Vamos a ser poco móviles porque tenemos una cámara, queremos grabarlo porque esto se va a conocer en el mundo mundial. De Australia ya tenemos peticiones varias y eso nos obliga a estar un poquito estáticos porque la cámara no le tenemos cogido el punto de la movilidad. También nos obliga a hablar con los micros abiertos, con lo cual, pues bueno, vamos a ser un poquito hieráticos en la exposición. Y sin más, paso. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, Juan? Bien. Pues empezamos con el primer aspecto, que es el tema de la vacuna antigripal en los niños menores de 2 años. Pues arratsaldeon guztioi, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Quiero dar gracias también al Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya por tener la gentileza de poderme dirigir a todos vosotros. Y en el capítulo de agradecimientos también quiero agradecer a Joseph Meissner. Joseph Meissner fue un niño que confió en Louis Pasteur para que sea vacunado de la rabia que dentro de poco va a estar en Candelero también, porque solo sé por información de la prensa que ha habido un caso de rabia ya en la provincia de Toledo por un perro que ha venido de Marruecos. Entonces, bueno, pues eso van a correr chorros de tinta en la prensa, me imagino. ¿Por qué agradezco a Joseph Meissner? Bueno, pues porque este chavalín confió en Louis Pasteur y precisamente la clase médica, al ser un químico, no confiaba en absoluto y lo crucificaron. Y entonces ahí ya empezaron los movimientos antivacunas. Un señor que investigaba vacunas y luego pues había gente que decía que no, que eso era un cuento chino. Más adelante también querría agradecer a Emil von Behring o ya Shibazaburo Kitasato, que son los que describieron la anatoxina tetánica, que desde entonces, en 1901, creo recordar que a von Behring le dieron el premio Nobel de medicina, el primer premio Nobel de medicina que hubo, y esa anatoxina tetánica hoy en día se sigue utilizando, incluso se sigue utilizando como conjugación de otro tipo de vacunas. Por último, también quiero agradecer a una tal Susan. Susan es el apellido Humphrey, sí, Susan Humphrey. Ella dice que es nefróloga de Nueva Jersey y con todo lo que he leído que tiene publicado me ha reafirmado más todavía en mi convencimiento de ser un defensor a ultranza de las vacunas. Esta buena señora viene a decir que todas las insuficiencias renales que ha visto por ser nefróloga están producidas por las vacunaciones. Arremete contra Bill Gates, dice que no han sido las vacunas quienes han erradicado la viruela. Entonces, no sé cómo se habrá erradicado la viruela. Ha mutado el virus y ha desaparecido, como en la famosa novela de la amenaza de Andrómeda. Pero bueno, ahí lo dejo. Y paso directamente a hablar de lo que es el primer punto del orden del día, que es decir, la eficacia en niños menores de 2 años. Este quizá es el tema más peliagudo de los 3 que están expuestos. ¿Es eficaz? Yo no tengo datos, yo no soy pediatra. Ejercí la pediatría durante mis años de médico rural hace bastante más de 30 años, cuando fui médico rural, pero yo en aquella época no se vacunaba de la gripe. Pero todos los datos que yo poseo, porque yo soy un médico que todavía estudio por libro. Yo no estudio por revistas, leo revistas, pero no estudio por revistas.
¿Y en qué me baso? Pues en los libros de Luis Salleras de vacunas o de Stanley Plotkin, que creo que es lo mejor que se ha escrito en vacunas. Entonces estos señores dicen que sí, que es eficaz la vacuna en menores de 2 años. También el CDC de Atlanta la recomienda, el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos la recomienda, el European Center for Disease Control and Prevention también recomienda a partir de los 6 meses de edad, recomienda vacunar a todos los niños. Y la única experiencia que yo tengo con niños es la experiencia de la gripe, la primera gripe que pasó mi nieto, que fue terrible, o sea, verdaderamente terrible. Yo me llegué a asustar, pero claro, luego lees la literatura y sabes que la primera gripe, que es aquella que deja lo que se llama el pecado original de la inmunidad, bueno, pues ataca a un sistema inmune que está virgen, que no reconoce para nada las estructuras antigénicas de los virus, y el virus, desde luego, te produce una patología bestial. Más de esos 3 a 5 días de fiebre, que se recomienda a partir del 5.º día ya ir a llevar a hospital, hacer una placa porque puede haber una complicación pulmonar, pues efectivamente yo como médico a partir del 5.º día yo lo llevé al hospital y no había ni rastro, pero la pobre criatura seguía con fiebre y siguió con fiebre hasta el 8.º día, que desapareció la fiebre. Y no se aisló el virus, pero claro, era blanco y en botella. En ese momento estábamos en plena epidemia de gripe, la gripe estacional, y además con el que es el serotipo más virulento de todos los que se circulan en este momento por toda la geografía, que es el H3. Entonces, ¿qué ocurrirá dentro de unos años? Saber si es eficaz, si es efectiva y si es eficiente, además. La vacuna, cuando vacunamos a niños menores de 2 años, pues el tiempo lo dirá. Yo confío plenamente primero en la seguridad de las vacunas y segundo en la eficacia de las vacunas. Eso es todo lo que quería decir y yo creo que nos vamos alternando, ¿verdad? Sí, sí. Te has ajustado muy bien al tiempo, Juan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo tengo un sesgo pro-bilbaíno, ¿eh? Quiero decir que esto es lo que llevo cuando viajo por el mundo entero. Así que la gente, por cierto, se cree que soy francés, pero no, tengo un amigo vasco. Primera cuestión, no estamos debatiendo antivacunas pro vacunas, ¿eh? Quiero decir que yo la vacuna contra la rabia la defiendo. Soy miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública, lo cual ya es una declaración de intenciones respecto al respeto que se debe a las vacunas, que incluye la crítica a las vacunas, porque eso es parte de nuestro ser científico. Aprovecho para decir que hay una parte muy ignorada todavía en España, que es lo que se llama vacunología social. Las razones por las cuales las vacunas crean problemas en la sociedad. Y la sociedad no está loca. Cuando ahora en un blog que se llama Pediatría Social se han atrevido a titularlo Antivacunas asesinos, están haciendo un flaco favor a las vacunas. Porque en concreto comentan unos antivacunas asesinos que son los talibán, que han matado a 2 o 3 vacunadores de la polio en Pakistán. Pero si uno estudia vacunología social, los talibán solamente son los ejecutores. Los causantes están de nuevo cerca de Bill Gates. Están en Washington, en la Casa Blanca, los que decidieron que a un médico pakistaní que vacunaba contra la polio
obtuviese muestras de la familia Bin Laden para poder asesinarlo. Naturalmente eso provoca una reacción brutal entre los talibán en contra de la vacuna de la polio. ¿Pero qué esperaban? Lo que pasa es que para el que ordenó esa muerte, la muerte y enfermedad de los niños pakistaníes con polio no le importa. Le importaba matar, asesinar a Bin Laden y sacrificó a los niños. En buena lógica, era esperable lo que ha sucedido. Vamos a verlo en su contexto, que yo no estoy defendiendo a los talibán, sino entendiendo como científico por qué los talibán han matado. Aclarado eso, mi presentación es muy sencilla. Claro, tengo una ventaja, ¿eh? Por ejemplo, Peter Dosey, de la Johns Hopkins, que firma ese artículo en British Medical Journal, pues sí tengo relaciones. ¿De acuerdo? O sea que conozco sus publicaciones antes de que lleguen a cabo. Las revisiones Cochrane, especialmente el centro Cochrane de Roma, Thomas Jefferson, revisó las vacunas en los niños. Y en menos de 2 años no hay ninguna duda que su eficacia es equivalente al placebo, en las mejores condiciones posibles. Publicado lisa y llanamente por revisiones Cochrane, en un inglés que todos entendemos, accesible y gratuito. La eficacia en los menores de 2 años equivale al placebo. Respecto a casos personales, desde ahora hay que dejar claro que estamos hablando de la gripe, no del síndrome gripal. Estamos hablando entre compañeros. ¿Hay alguien que no sea profesional sanitario? Que levante la mano o calle para siempre. ¡Oh! Hay alguien que no. ¿Fotógrafo? Ah, creí que iba a abandonarnos en cuanto hiciese 2 o 3 fotos. Los médicos centinelas son médicos especializados en el diagnóstico de la gripe para tomar muestras y controlar cuando hay epidemia de gripe, ¿de acuerdo? O sea, son médicos que nos superan a la media en la capacidad de diagnóstico de gripe. Pues bien, cuando dice que un paciente tiene gripe, aciertan en el 18% de los casos. Quiero decir, hablando en el sentido contrario, en el 82% de los casos se equivocan. Diagnosticar gripe por los síntomas es diagnosticar mayoritariamente, alrededor del 90%, 80%, cuadros que son gripales, pero no son gripe. Cuando digo que no tiene eficacia ninguna contra la gripe, estoy hablando de esto. De gripe causada por virus gripales. Así que he terminado. 5 minutos. Así da gusto, mensajes concretos y que nadie se vaya por las ramas. Vamos a ver ahora otro aspecto, que es la eficacia en las personas mayores de 65 años. ¿Se debe vacunar a todos los grupos? Y no. Empezamos con el doctor Cañadas. Bien. ¿Es eficaz la vacuna? Porque es donde más experiencia tenemos. ¿Es eficaz la vacuna en los mayores de 65 años? Es menos eficaz que en el adulto sano. Pero es menos eficaz esta vacuna y cualquiera. Porque los mayores de 65 años tienen lo que se llama la inmunosenectud. Es decir, ya no tienen los mismos linfocitos T ni los mismos linfocitos B de cuando eran jóvenes, salvo excepciones. Y hay gente que son respondedoras. ¿Que van a responder menos a la vacuna? Por supuesto que van a responder menos. A ella, a esta y a cualquiera. Porque su sistema inmunológico está deteriorado ya. Pero, ¿qué es más eficaz? ¿Dónde tiene más respuesta? ¿Poner la vacuna o no ponerla? Porque desde luego, si no se le pone la vacuna, seguro que ni se estimulan linfocitos, ni se estimulan células plasmáticas para que sinteticen anticuerpos, ni nada de nada. Que a este tipo de pacientes quizá
convendría ponerles una segunda dosis, eso sí está en tela de juicio. Pero existen ya alternativas a esa falta de eficacia en los mayores de 65 años. Están apareciendo unas vacunas que son intradérmicas y si todos sabéis que precisamente en la dermis es la parte de la economía corporal que es más rica en células presentadoras del antígeno. Con lo cual, la respuesta inmunológica va a ser muchísimo mayor. Y también han aparecido unos tipos de vacunas que se llaman las adyuvantadas. Se ha escrito también muchísimo en contra de los adyuvantes. Los adyuvantes se llevan utilizando muchísimos años, muchísimos. Yo no he visto ningún efecto secundario por utilizar vacunas adyuvantadas, ni con virosomas, ni con el escualeno, ni con cualquiera de los adyuvantes. Y esas sí que producen una amplificación de la respuesta inmunológica. Jugamos con dos desventajas en los mayores de 65 años. Primero, que solo se les puede dar vacunas inactivadas. Es decir, está contraindicado en los mayores de 65 darles vacunas vivas, entre otras cosas. Primero, porque están en Europa todavía no están autorizadas, pero ya existen las vacunas, el virus adaptado al frío, que son vacunas intranasales. Y lo segundo, que son menos su sistema inmune, además de que el antígeno, la carga antigénica, el poder de responder con titulación de anticuerpos neutralizantes es menor, pues además tienen menos linfocitos. Tienen menos linfocitos, ojo, útiles. Entonces, mi mensaje es claro. ¿Que hay menos respuesta? Generalmente sí. ¿Que la respuesta es mayor que si no damos nada? También. Entonces, yo soy partidario de que a esas personas que están en minusvalía inmunológica frente a otros, se les vacune. Pero claro, yo ahí entraría de lleno en que hay que vacunar a esos señores y todos aquellos que conviven con ellos, que son los que van a llevarles la gripe, porque la gripe es la gripe y no es ninguna otra enfermedad, y solo es gripe la infección por virus influenza A o B, y el C, bueno, pues cuando aparezca, pero tiene menos importancia. Y el resto no es gripe, es como ha dicho Juan, es un síndrome gripal, pero es que un influenza es un influenza y un parainfluenza es un parainfluenza, y punto. Así como en el año 1979 Buchanan Boskop dijo fútbol es fútbol, y no es ni balonvolea ni es natación, fútbol es fútbol, aquella famosa frase, ¿verdad? Bueno, pues gripe es gripe, y no es ninguna otra enfermedad. Y la gripe a las personas mayores se la transmiten los jóvenes. Y por eso digo, hay que vacunar. Yo soy partidario de la vacunación universal, como es lógico. Y con eso, contra más puertas cerremos a la transmisión del virus, mejor para todos y peor para el virus. Muy bien, Juan, cuando quieras. Bueno, vuelvo a citar de nuevo la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, porque en este caso la Cochrane también lo afirma, pero prefiero utilizar el estudio que publicaron el año pasado en Lancet, incluyendo Schoenberg, que es el catedrático de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, demostrando absoluta ineficacia en los mayores de 65 años. La vacuna antigripal no tiene ningún efecto beneficioso en los mayores de 65 años, según los estudios que existen, según la vacuna que tenemos hoy.
se ha llegado a decir incluso que disminuía la mortalidad a la mitad, que disminuía la mortalidad el 50%. Y a eso hay que recordar un título de un editorial hace muy poco de The Guardian, del Reino Unido, dice que si parece demasiado bueno para creerlo, no es tan bueno como parece. Efectivamente, la eficacia de la vacuna en los ancianos, en los mayores de 65 años, empieza antes de que llegue la gripe. Entre los vacunados de la vacuna de la gripe hay menos muertos que entre los no vacunados antes de que llegue la gripe. ¡Qué potentísima vacuna! Pero obvio, eso la desacredita, porque los que se vacunan son un sector especial de la población, que va a morir menos con o sin vacuna. De hecho, la vacuna le somete al riesgo del Guillain-Barré. Y si es adolescente, a la narcolepsia. Y si es niño, a convulsiones, que obligaron a retirar la vacuna en Australia. Y la narcolepsia ha dejado un reguero de adolescentes con narcolepsia en los países nórdicos para evitar un supuesto. Así que no tiene eficacia ninguna en los mayores de 65 años. En los mejores estudios en los que se intenta muy cuidadosamente deslindar el efecto de autoselección para ser vacunado,